Mateo 16:13. Si ya llegaron, digan amén. Perfecto. Listo. Y dice así: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? O en otras palabras, les pregunta: ¿quién dicen los hombres que es Jesús? ¿O quién dicen los hombres que soy yo? Entonces ellos dijeron: unos, Juan el Bautista; otros, Elías; y otros, Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros? Ahora Jesús les dice: ahora díganme ustedes, ¿quién soy yo? ¿Y vosotros, quién dices que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le respondió: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino tu Padre que está en los cielos. Padre, te doy gracias por este día. Yo no pedí estar aquí, pero a ti te plació estar aquí, que yo estuviera aquí. Dame la capacidad y la habilidad para cargar este mensaje y llevarlo, para que puedan escuchar tu palabra el día de hoy. Te damos gracias, gracias Dios, por este tiempo y oportunidad que abres. Que sean tus palabras y no las mías. Trae revelación y trae dirección, Dios, a todo lo que quieras decir el día de hoy. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. ¿Pueden tomar su lugar? Hace un año que estábamos aquí con ustedes, y abro con esto porque si quieres contarle un chiste a Dios, dicen por ahí que le cuentes tus planes, ¿no? ¿Quieres contarle un chiste a Dios? Cuéntale tus planes. Y es porque Dios tiene otros totalmente diferentes. Entonces yo me acuerdo, hace un año que vinimos y los visitamos, que fue la primera vez que estuvimos Yuri, mi esposita y yo aquí en la escuela de profetas. Me acuerdo que estaba en esa fila, estaba el pastor Manzano y estaba yo al lado de él, donde ahorita se encuentra el pastor, y ya le tocaba pasar enfrente. Y momentos antes, durante la alabanza, él estaba explicándome lo que iba a hacer, cómo lo iba a hacer, por qué lo iba a hacer, explicándome lo que estaba sucediendo y demás. Y en eso lo llaman y le dicen: pastor, ya es momento de que pase al frente, de que predique. Y en eso da un paso, recuerdo que da un paso y se regresa y me voltea y me dice: la próxima sigues tú y espero que te acostumbres. Y aquí estamos. ¿Qué les puedo decir? Han pasado muchas cosas desde hace un año. Dios nos ha bendecido mucho. Hemos tenido la oportunidad les platico brevemente, hemos tenido la oportunidad de ir a varias iglesias, visitarles, ministrar como familia. Recientemente vengo llegando de un viaje desde el otro lado del mundo. Llevo una semana aquí. Y Dios nos ha sorprendido y nos da bendecido. Y siempre que venimos aquí a Puebla estamos expectantes de lo que Dios quiere hacer con nuestra vida, porque ha sido un momento, un parteaguas en el que Dios como que pintó una línea y dijo:
de aquí en adelante lo que van a hacer va a ser totalmente diferente. Y si nosotros nos hubiéramos puesto a pensar a todas estas cosas, hubiéramos dicho, no, no es posible, no es posible. Pero hoy Dios nos regala poder estar aquí con ustedes y poder traer esto. Y nuevamente, gracias pastores, gracias por este tiempo. Apenas estoy en la introducción. No me voy a tardar mucho. Ya me escucharon en la mañana y no voy a tardar mucho porque creo que hoy Dios quiere hacer más que solamente ser escuchado. Hoy quiere hacer algo con nuestras vidas. Entonces dice aquí que estaba Jesús con sus discípulos visitando la zona de Cesarea de Filipo, un poco antes de ir ahí a esas iglesias feas, donde no tienen nada que ver con Dios. Y entonces se para ahí enfrente de la iglesia con sus discípulos y les pregunta, aprovechando que estamos hablando de quién es Jesús, les pregunta a sus discípulos, ¿quién dicen los demás, qué dice la gente que soy yo? Vamos, díganmelo. ¿Y qué creen que contestan los discípulos? Se ponen el cuello. Esta sí me la sé. Y dice, pero ponen lo que dicen, lo ponen en palabras de alguien más. Ahorita se los explico por qué. Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Y yo lo que pienso cuando leo esta parte de la Biblia es que más bien esa respuesta salió del corazón de ellos. Esa respuesta salió de lo que ellos habían visto de Jesús o habían escuchado de Jesús, o de lo que les habían enseñado de que Jesús iba a ser el Mesías, de que Jesús iba a ser el Elías, de que Jesús iba a ser el Moisés, que Jesús iba a ser un profeta. ¿Y por qué se los digo esto? Se los digo porque si le hubieran realmente respondido como pensaba la gente que era Jesús, hubieran respondido lo peor. No por nada lo querían matar a Jesús. Pregúntenle a los fariseos o a los escribas qué pensaban de Jesús. Pensaban cosas muy interesantes. Entonces, Jesús se le trata de definir, o lo tratan de definir a Jesús en el plano de lo natural. Ese es el plano o el nivel más básico en el que nosotros podemos movernos. Hay 3 niveles en el que nos podemos mover: en lo natural, en lo espiritual y en las cosas del reino de Dios o del cielo. Son 3 niveles. Y estas 2 respuestas que dan los discípulos están respondidas en estos 3 niveles, donde el primer nivel lo definen en lo natural. Y es que en lo natural tú lo que vas a ver las habilidades, los talentos y los dones, o cómo es la persona. Entonces, si fuéramos a definir a Jesús conforme quién es con respecto a lo natural, la verdad es que no pasaría el examen. Y por eso no pasó el examen ante los escribas, ante los fariseos, ante muchísimos del pueblo de los judíos. No pasó el examen. ¿Por qué? Para empezar, era pobre. Nació en un pesebre, sin nada. No tenía ni casa, no tenía nada. Estaba María y José buscando incluso un lugar donde lo pudieran dar a luz. Venían huyendo, no tenía nada. Jesús era pobre. ¿Y qué pasa si nosotros definiéramos a una persona por su pobreza?
Si nosotros definimos a una persona en ese plano, la verdad es que nunca tendría lo necesario, nunca sería suficiente, nunca sería aquella persona por la cual Dios dijo tal cosa o X cosa. Es ese nivel en el que Jesús primero se empieza a mover. Primero es pobre, nace sin nada, y después se establecen, tienen una casa, yo me imagino, no lo sé, no lo dice la Biblia, pero yo supongo que tuvieron una casa con María y José, porque dice la Biblia que José era un carpintero, entonces tenía un oficio, y para tener un oficio necesitas estar estable o asentado en un lugar para pues tener gente, para que llegue gente, tengas tu negocio, empieza a prosperar y demás. Pero al final de cuentas sigue siendo un oficio. En aquel entonces, a la edad de los 15 años, se definía qué es lo que iba a ser un hijo en el Bar Mitzvah. Cuando para los judíos hacían la presentación de cuando se convertía un niño en un adulto, y ahí los rabinos en el Bar Mitzvah que hacían esta celebración, ese traspaso de decir ahora ya pasas de ser niño a ser un adulto, era aproximadamente a los 15 años. Ellos mismos juzgaban al niño, juzgaban a su familia y le decían lo que iba a hacer. ¿A qué me refiero? Le decían en ese momento si podía tener la capacidad de estudiar más adelante y seguirse preparando, o si ese niño simplemente se iba a dedicar a un oficio. Y desde ese momento, si te catalogaban de esa manera, decían: tú no tienes lo necesario para seguir estudiando, porque no tienes el linaje de tus padres, o no tienes lo necesario, la inteligencia necesaria. Entonces ese niño llegaban y a partir de ese momento lo ponían a trabajar en un oficio, generalmente en el oficio en el que trabajaban sus padres. Y eso le pasó a Jesús, porque su padre era carpintero y todos decían que él no tenía lo que se requería. Entonces empezó desde muy temprana edad a su oficio siendo carpintero como su padre. Entonces nuevamente vemos la gente juzgando a Jesús en la parte natural, viendo sus talentos, o viendo a su familia, o viendo lo que tiene o no tiene. ¿Y cuántos de nosotros nos han juzgado así, o hemos juzgado de esta manera? ¿Cuántas veces nos han dicho: tú no tienes lo que se necesita, tú no tienes lo que se requiere, tú no eres eso que dicen? Y a veces no la creemos. Por eso es importante establecer que no todo lo que te dicen es lo que eres. Y Jesús lo sabía y quería que lo entendieran sus discípulos. Por eso sus discípulos les dice y les pregunta: ¿quién dicen los hombres, qué dice el mundo, en otras palabras, que yo soy? Quiero que entiendan que lo que dicen los demás no es lo que yo soy. Quiero que entiendan que lo que dicen los demás no me afecta. Quiero que entiendan que lo que dice la demás gente no es lo que soy en este momento. Sí, era carpintero, pero ya no. Ya no soy carpintero ahora. Ahora soy Jesús. Sí lo fui, pero ahora ya no. Ya no. Entonces, ese es el primer nivel que quería Jesús, que vieran cómo la gente responde y que viera que la gente, su primer respuesta para juzgarte es en cómo te ven. Pero
Eso que los demás ven de nosotros, eso no somos nosotros. Eso que los demás veían que era Jesús, porque lo acusaban de ser incompetente, los escribas y fariseos. Lo acusaron de estar poseído, endemoniado, de dar un testimonio falso o de dar un testimonio no verdadero según los escribas y fariseos, de llamarse el Hijo del Hombre. Qué atrevimiento tan grande. Se estaba autoproclamando Hijo de Dios, el que iba a ir a salvar a su pueblo. Se estaba autoproclamando. Porque esta pregunta llega ya casi al final de su ministerio. Ya había pasado con sus discípulos casi 3 años. Ya estaba muy cercana el momento en el cual lo aprenden para llevarlo a la cruz. Entonces, para ese momento de la escritura, cuando les hace esa pregunta de quién dicen los demás que soy yo, Jesús ya había hecho muchos milagros, había hecho muchas maravillas, había sanado enfermos, había resucitado gente. Jesús prácticamente estaba completando su ministerio. Y aún así, nadie sabía todavía quién era. Aún así, fue complicado definir quién era Jesús, porque lo que veían era en lo natural. Lo que veía era solamente lo que les resaltaba a la vista. Así es como también el mundo nos ha juzgado. Pero ¿acaso no te ha dicho Dios que eres alguien totalmente diferente a lo que los demás te han dicho? ¿A cómo te han juzgado? ¿Que no eres eso a lo que te han llamado? ¿Que tú no eres aquella persona que dicen tú no eres el enojón? ¿O que tú no eres el codo, dirían allá en Monterrey, ¿no? O a lo mejor te dicen que eres el que llega tarde todo el tiempo. Pero eso no te define. Lo que te define es lo que pueda responder el cielo de ti. Entonces, en toda esta historia hay 2 partes: lo que el mundo opinaba de Jesús, pero en esta respuesta también está la parte de lo que sus discípulos opinaban. Y sus discípulos, al igual que el mundo, todavía no alcanzaban, aunque habían caminado ya casi 3 años con Jesús, todavía no alcanzaban a ver y a entender quién era, puesto que lo llamaron que él era un profeta, que él era el Elías que había de venir, que él era el Moisés. Le dijeron las partes padres. Yo lo digo así, lo filtraron, y para no hacer sentir mal a Jesús, pusieron ahí su filtro y le lanzaron la respuesta. Tres años caminando con Jesús de estos discípulos, y todavía no podían responder la respuesta de quién era Jesús. Casi si a mí me ponen al lado de Jesús por 3 años, yo digo, yo sí se la respondo, ¿no? Ponme 3 años a caminar contigo, Jesús, y te digo exactamente quién eres. Ponme a caminar contigo, Jesús, de día, de noche, de día y de noche. Entonces, ¿qué estaba faltando? ¿Qué faltaba? Vivieron con Él, convivieron con Él, estaban ahí con Él todo el tiempo, vieron los milagros, participaron con Él, los mandó a orar por los enfermos.
Algunos hasta vieron cómo resucitó a una niña, porque todavía no pasaba lo de Lázaro en ese momento. Y todavía se hacían la pregunta, ¿quién es? ¿Quién es con quien estoy aquí todos los días? Y eso nos pasa porque habemos muchos aquí que tenemos 5 años, 10 años o 20 años viniendo a la iglesia y aún todavía no sabemos responder la pregunta de quién es Jesús. Si yo te preguntara quién es Jesús, ¿qué respuesta darías? ¿Tendrías una respuesta correcta o la respuesta equivocada? Depende de tu nivel de relación con la persona, va a ser el tipo de conocimiento que vas a tener de esa persona. Pero después, cuando vio que ni uno supo qué responder, les hizo de nuevo la pregunta y la cambió. Y la cambió Jesús y le dice, ok, está bien, les pregunté del mundo, ahora respóndanme ustedes, ¿quién soy yo? Y ahí estuvo el silencio, como ahorita, y corrió un silencio. Y de 12 discípulos que habían caminado con él durante casi 3 años, hubo solo uno que respondió, y ese fue Pedro. Y le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Es la primera vez que le dicen a Jesús el Cristo. Es la primera vez que le dicen a Jesús el Cristo, porque el Cristo significa ungido. Ya no nada más le estaba diciendo, tú eres nuestro Salvador, tú eres el que nos va a dar libertad, tú eres el que viene a transformar el mundo. Pedro viene y le dice, tú eres el ungido, tú eres aquel que puede hacer que no solamente las cosas cambien, sino puedes hacer que también mi vida cambie. Y si puedes hacer que mi vida cambie y mi vida transforma a través de lo que yo veo, es lo que puede actuar Jesús en él. Entonces yo me hacía esta pregunta y decía, ¿por qué Pedro? ¿Por qué Pedro respondió y por qué ninguno de los otros respondió? Si se dan cuenta, Pedro fue el único que se atrevió a experimentar a Jesús. Porque Pedro, de todos los discípulos, cuando estaban en la tormenta, en medio de la barca, y vieron y se empezaban a hundir y les empezó a dar miedo y dijeron, ¿a dónde nos mandó Jesús? Vamos a morir todos aquí, estamos en medio de la tormenta. Y a lo lejos ven una figura caminando sobre el mar, y en eso Pedro le grita, ¿eres tú, Jesús? Mientras todos estaban espantados diciendo, no, ya, aquí valimos, de aquí ya no la vamos a hacer. Vieron una figura, vio Pedro una figura a lo lejos venir y le pregunta, ¿eres tú, Jesús? Y le dice, sí. Bueno, y le dices, si eres tú, di que vaya contigo. Estoy parafraseando. Y entonces Jesús ahí está viendo a Pedro, que saca un pie de la barca y empieza a caminar, y saca otro pie y otro pie, y de repente empieza a dudar, y en medio de su caminar en el agua empieza a dudar y se empieza otra vez a hundir. Dice la Biblia que se empieza a hundir, y ya cuando se empieza a hundir, otra vez, ¿a quién acude? A Jesús.
y vuelve a decirle: ayúdame, Jesús. Y Jesús va a su rescate. De todos los discípulos, Pedro fue el único que se atrevió a experimentar a Jesús, no solamente como su Salvador, no solamente como su Señor, como aquel que iba a traer libertad a la cautividad. No solamente lo vio como el Mesías, sino que empezó a ver en ese momento a un Jesús real, que si le daba entrada a su vida, entonces Jesús podría hacer algo más en la vida de Pedro que solamente salvarle la vida, porque entendió que si Jesús lo ordenaba, él podía caminar sobre el agua. Y si él podía caminar sobre el agua, había experimentado a Jesús en otro nivel muy diferente a todos los demás discípulos. Y si lo podía experimentar de una manera real, entonces su definición de quién era Jesús había cambiado. Aunque los discípulos se burlaban de él porque se empezó a hundir, fue el único que lo intentó. Fue el único que experimentó a Jesús en algo totalmente diferente, que solamente para una necesidad o solamente para mi salvación personal y ya. Fue Pedro el que dio esta respuesta, una respuesta en un plano totalmente diferente, ya no en lo natural, sino en lo sobrenatural. Ya no vio a Jesús en lo natural, ya no vio nunca más a un Jesús siendo un carpintero, ya nunca más vio a un Jesús naciendo en un pesebre, ya no vio solamente un Mesías que venía a libertarlo. Ahora estaba viendo a un Jesús que era real para su vida, porque había experimentado algo que los demás no habían experimentado. Había dejado que Jesús entrara a todas partes en su vida. Jesús está dispuesto a entrar en nuestra vida y que le demos acceso total para que solamente no cambie nuestra vida, no nos hagamos salvos, sino podamos experimentar un toque de Jesús en nuestra vida. Entonces Pedro respondió y dijo: tú eres el Cristo, tú eres el ungido, tú eres el que tiene el mismo poder, la misma unción que Dios, y que puede hacer cualquier cosa en mi vida. Cuando tú experimentas a Dios, cuando tú experimentas a Jesús, lo ves de una forma totalmente diferente. Y entonces tu respuesta ya no va a ser por lo que ves, sino tu respuesta va a cambiar de acuerdo a lo que el cielo te diga que Jesús es. Por eso le dice: entonces respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces, si tú experimentas a Jesús en tu vida, le das acceso a todo lo que tiene, todo lo que está en mi ser, que puede transformar, que puede hacer. Entonces yo puedo ver a Jesús y tener una definición de quién es Jesús totalmente diferente, pero esa definición no va a ser por medio de mis ojos o por medio de lo que yo vi, va a ser en un plano espiritual, de lo que el cielo, de lo que mi Padre me revele a mi vida. Entonces esa ahora va a ser mi respuesta de quién es Jesús. ¿Quieres saber quién es Jesús? Experimenta a Jesús en tu vida. Deja que haga los cambios que tenga que hacer, que transforme lo que tenga que transformar, que cambie lo que tenga que cambiar, que meta su mano donde todas esas cosas las tiene que arrancar. Y entonces vas a ver a un Jesús totalmente diferente como al Jesús que te presentaron.
No sé si presumir esto o llorar al mismo tiempo. Vengo de una larga generación de cristianos, entre comillas, donde mi bisabuela fue cristiana y le presentó a Jesús a mi abuela, y mi abuela se lo presentó a mi mamá, y mi mamá, no sé qué pasó, nací yo. Pero entre mi bisabuela y yo, todo se fue diluyendo. Mi abuela se casó con alguien que en la vida quiso pisar la iglesia, y le costó trabajo llevar a sus hijos a la iglesia y que conocieran a Jesús. Luego mi mamá, ya para el tiempo de mi madre, con un medio que iban a la iglesia, ya no fue suficiente. Para el momento en el que yo nazco, yo jamás pisé una iglesia. Jamás fui a una iglesia. Pero mi abuela me platicaba todo de la Biblia. Domingo tras domingo me platicaba de la Biblia. Y yo sabía perfectamente quién era Jesús. Toda mi vida supe quién era Jesús, pero solamente era teoría. Por eso pregunto, ¿qué dicen los hombres que soy yo? Porque mucho de lo que conocemos de Jesús es por lo que nos dicen, por lo que nos cuentan, por lo que nos platican, por lo que este mundo como quiere definir a Jesús. Porque tú vas hoy a las redes sociales y lo que falta hoy en día es información. Lo que sobra, perdón, hoy en día es información. Hoy tú puedes ir a internet y buscar y vas a encontrar miles de páginas para definir. Si pones quién es Jesús, miles de páginas van a definir quién es Jesús. Pero ninguna de esas definiciones es la que está buscando Jesús, porque Él está buscando la definición que solamente tú le puedes dar cuando lo has experimentado, cuando has no solamente dejado que entre a tu vida. Yo conocí de Dios como hasta los 20, 21 años. Y para ese entonces tenía tantos problemas mi vida. Terrible. Mi vida era un caos. Problemas familiares, problemas económicos, etcétera, etcétera, etcétera. Sin un padre. Nunca conocí a mi padre. Yo metido en un montón de cosas. Y siempre tenía un hueco. Y siempre vivía con un hueco en mi ser. Y cada vez quería experimentar cosas más extremas para intentar llenar eso en mi vida. Cada día era más extremista en lo que quería hacer, y cada fin de semana hacía algo más extremo, y me daba una satisfacción ese día o al día siguiente, pero de repente llegaba un lunes y ese hueco volvía otra vez a estar ahí. Conocía quién era Jesús, sabía
de Dios. Me lo habían platicado toda mi vida, pero nunca me lo mostraron. Nunca me dijeron cómo se experimentaba Jesús. ¿Me dejan empujarlos un poquito más? ¿Meterlos en problemas? Bueno, aquí viene un poquito la parte difícil. Conozco a Jesús, se revela mi vida, pero en el momento en el que se revela mi vida, prácticamente fue un momento de rescate, porque yo ya vivía en depresión, yo ya vivía queriendo quitarme la vida, con una vida vacía. Y yo recuerdo que le dije a Jesús: si eres real, te quiero experimentar. Y a partir de ese momento, toda la teoría de Jesús se vino abajo, porque cuando yo hice la oración de salvación que me dijeron que tenía que hacer, no pasó nada y mi vida siguió igual. Seguía sabiendo quién era Jesús, pero nunca lo había experimentado. Seguía sabiendo todos los pros y los contras, pero nunca había tenido un toque de Jesús en mi vida. Y no fue hasta el momento que yo decidí que Él entrara en mi vida de una forma totalmente diferente, no solamente como mi Salvador, no solamente como mi Señor, no solamente como el que me iba a limpiar de mis pecados, no solamente como aquel Jesús que fue crucificado y derramó su sangre, que está bien, no es pecado, está bien. Está bien creer en Jesús de esa manera, pero hoy Jesús también te está pidiendo que lo empieces a ver de forma diferente, si lo puedes experimentar en tu vida. Entonces Jesús, de repente un día estaba yo en mi cuarto y le dije: Jesús, si tú realmente existes, yo te quiero experimentar hoy y todos los días de mi vida. Y en ese momento Jesús vino a mi vida, llenó ese hueco en mi vida, me transformó y realmente lo pude experimentar de una manera viva, de una manera tan viva y tan cercana, que hasta el día de hoy mi vida se siente llena. Jamás volví a experimentar ese vacío, ese hueco, esos pensamientos que estaba teniendo, jamás los volví a experimentar. Y desde ese momento les puedo decir que nunca fui el mismo, así como le pasó a Pedro, porque después de esa respuesta que da Pedro, Jesús le responde con algo más y le dice, porque en ese momento todavía no era llamado Pedro, se llamaba Simón, y Jesús le dice: ahora sí me has experimentado, ahora sí tienes la respuesta correcta de quién soy yo. Entonces el cielo no se puede quedar tranquilo ante eso. Tu vida no va a ser la misma, y por eso, Simón Pedro, te digo, Simón, que ahora vas a ser llamado Pedro, y en esa, porque tu nombre significa piedra, y en esa piedra edificaré mi iglesia. De entre todos los discípulos, solamente uno se atrevió a experimentar a Jesús, y su vida fue transformada de tal manera que nunca volvió a ser Simón, sino fue Pedro. Ya estoy terminando.
Les dije que no me iba a tardar. Y aquí viene la parte difícil, la parte complicada. La voy a pasar rápido. La parte complicada y la parte difícil es que por muchos años en las iglesias, o por muchos años, nos han enseñado demasiado de Jesús. Por muchos años nos han dicho quién es Jesús. Pero si lo vemos en esta historia, Pedro no necesita saber mucho de quién es Jesús para dar una respuesta correcta. Pedro no necesita conocer toda la teología de quién es Jesús, ni de dónde proviene todo su linaje, y de dónde nació, y quiénes son sus antecesores, y cómo lo llamaban en el Antiguo Testamento, y que si era profeta o no era profeta. Él tenía una definición totalmente diferente, porque fue el único que se atrevió a experimentarlo. Porque hoy en día necesitamos más lugares donde podamos experimentar un toque de Dios en nuestras vidas, mucho antes de que empezamos o comenzamos con la teoría de todo lo que es Jesús. Porque para el reino de los cielos no hay un orden establecido para eso, y lo podemos ver con Pedro. Y lo podemos ver con Pedro porque él no lo conocía mucho, pero pudo dar una respuesta correcta de quién era Jesús. Yo sé que aquí han hablado mucho de quién es Jesús, pero esto es lo que puso Dios hoy en mi corazón, que hoy lo puedas experimentar en tu vida. Y les voy a pedir que se pongan de pie. Alza tus manos ahí en tu lugar. Empieza a dejar que Jesús entre en tu vida, pero no lo limites. Déjalo que transforme todo tu ser. Deja que transforme toda tu vida. Pide que lo puedas experimentar de una forma real, de tal manera que nadie te lo pueda explicar, sino que tú siempre puedas tener la respuesta correcta de quién es Jesús. Porque Jesús se mostró a tu vida, transformó tu vida e hizo lo que nadie más pudo haber hecho. Es ese Jesús al que hoy en día estamos clamando. Ese Jesús espera una respuesta correcta de parte de nosotros.
Yo no sé qué es lo que estás pasando el día de hoy. Yo no sé lo que estás viviendo el día de hoy. Pero así como yo, mi vida nunca fue igual. Cuando conocí a Jesús frente a frente, mi vida nunca fue igual. Tu vida tampoco puede ser igual. En el momento en que te pongas cara a cara con Jesús, tu vida nunca será igual. Oh Jesús, clamamos por ti, Jesús. Jesús, que vengas sobre mi vida. Jesús, que vengas sobre mi familia. Jesús, que vengas sobre mi trabajo. Jesús, que vengas sobre mis circunstancias. Jesús, que vengas en medio de la tormenta. Jesús, que vengas en medio de la escasez. Jesús, tú lo único que necesitas es que alguien te diga: heme aquí, yo estoy dispuesto a que entres en mi vida, Jesús. Y Él solamente necesita esas palabras para que tú y todas tus circunstancias cambien.